Les compartiré un pan sin horno en el sartén, el muffin inglés, que es un pan que queda muy rico y súper esponjoso. Perfecto para el desayuno, la comida o la cena. Y puedes con él preparar unos sándwiches, ya sean dulces o salados. Así que mejor, vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Aquí tengo 375 gramos de harina a todo uso, de la cual voy a tomar una cucharada que voy a usar para activar la levadura. Y el resto la voy a mezclar con 8 gramos de sal. Y no olviden que los ingredientes en gramos y tazas los encuentran también en la cajita de información. Reservamos. Ahora a la cucharada de harina que tomamos le agregamos 3 gramos de levadura seca. Puedes bajar la cantidad si lo deseas, sobre todo si vas a dejar tu masa reposar en el refrigerador toda la noche. Añadimos 80 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente. Si quieres puedes medir la temperatura, debe de estar entre 28 a 32 grados centígrados. Comenzamos a mezclar. Y ponemos en este momento una cucharada de miel. En lugar de la miel puedes usar azúcar, igual una cucharada. Y vamos a dejar reposar a que active la levadura. A mí normalmente esto me toma de unos 10 a 15 minutos. El siguiente paso es hacer un huequito o un pocito en el centro de nuestra harina, en donde añadiremos nuestros ingredientes líquidos. Comenzamos con la mezcla de levadura, que si ven ya se han formado muchas burbujitas. Al mezclar salen aún más y eso indica que está perfecta. La vaciamos en nuestro pocito. Aquí tengo 110 mililitros de leche tibia y voy a agregar en este momento un poquito menos de la mitad. Añadimos un huevo. Y 30 mililitros de mantequilla derretida. También puedes utilizar aceite. Mezclamos bien nuestros ingredientes líquidos y poco a poco vamos a ir integrando la harina. Puedes hacerlo con una palita o puedes hacerlo con tus manos. Vaciamos el resto de la leche y lo vamos a ir haciendo poquito a poquito. Y seguimos mezclando al final con nuestras manos para sentir la masa, que debe de quedar bastante húmeda. Debe de pegarse en tus manos, pero debes poder manejarla. Si sientes la masa seca, entonces agrega un poquito más de leche de la que yo utilicé en la receta. Entre más húmeda esté tu masa, más esponjosos y suaves estarán tus panecillos. Recuerden que la cantidad de líquidos puede variar un poco por el tipo de harina. Es por eso que siempre les digo cómo deben de sentir su masita. Yo uso una harina con 9.8 gramos de proteínas. Colocamos en una superficie limpia y seca, sin agregar más harina, y amasamos. Cuando la masa está muy pegajosa, a mí me gusta amasar de esta forma, golpeando un poquito sobre la mesa y doblando por encima. Cuando ya está más manejable, entonces amaso empujando y envolviendo.
El proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que obtengas una masa muy suave, elástica, que al estirar no se rompa. Ahora envolvemos nuestra masa sobre sí misma formando una bolita. Untamos un poquitito de aceite o de mantequilla que te haya sobrado en el bol. Colocamos dentro nuestra masita y también le vamos a poner un poquitito de aceite o mantequilla derretida por encima para que no se seque. Después de esto cubrimos y vamos a dejar reposar a que doble su tamaño. A 24 o 25 grados centígrados, la mía tardó en subir 1 hora y media, pero si donde vives hace calor, tardará menos, y si hace frío, tardará un poco más. Y bueno, aquí, si tú quieres, puedes dejar reposar tu masa toda la noche en el refrigerador. Cubres con papel film, la dejas media hora a temperatura ambiente y la metes al refrigerador. En ese caso, debes reducir la cantidad de levadura a 1 gramo o un poquito menos de 1 gramo. Después de este tiempo, en mi caso, como les dije, me tomó 1 hora y media, espolvoreamos un poquitito de harina de maíz en donde dejaremos reposar nuestros bollitos o nuestras porciones. También puedes utilizar harina todo uso. Removemos la masa y la vamos a doblar sobre sí misma. Esto lo hago porque para este pan yo no quiero remover todas las burbujas de aire que se han formado. Dividimos nuestra masa en 8 porciones de más o menos el mismo tamaño. También puedes pesar tu masa y dividir entre la cantidad de bollitos que tú desees para que todos tengan exactamente el mismo tamaño. Formamos nuestros bollitos como se muestra en el video, doblando la masa sobre sí misma, formando una bolita. Colocamos en la superficie que enharinamos y espolvoreamos un poquito más de harina de maíz o harina todo uso por encima. Cubrimos y vamos a dejar reposar a que casi doblen su tamaño. A mí esto me tomó más o menos una media hora a 24 o 25 grados centígrados. Pasando este tiempo con mucho cuidado, los tomamos con nuestra palita y los colocamos en el sartén. Trata de no tocarlos tanto para que no se te vayan a desinflar. Rociamos un poquitito de agua para generar vapor y los dejamos a temperatura media-baja a baja de unos 6 a 10 minutos. Si tienes otro sartén, coloca los demás ahí y cúbrelos para que estén listos al mismo tiempo. En mi caso, a los 8 minutos les doy la vuelta. Con cuidado también para que no se te vayan a desinflar.
cubrimos nuevamente y los dejamos de unos 6 a 10 minutos más. A mí me tomó 8 minutos más. Notarás que están listos al tocarlos, ya que debe de sonar hueco, y a los lados, cuando presionas con tus dedos, no debe de quedar marcada tu huella. Colocamos en una mantita para mantenerlos calientitos y después los transferimos a una rejilla para dejarlos enfriar. He leído que para abrir el muffin inglés necesitamos un tenedor, no un cuchillo. No sé si sea o no sea cierto, pero la verdad es que se siente bonito, ya que queda un pan muy esponjosito. Puedes rellenarlos con lo que más te guste para el desayuno, comida o cena. Yo para el desayuno los he preparado con huevo, queso y tomate. Y he tostado la tapita por la parte de abajo, pues eso recomiendan. Pero igual sin tostar te quedan muy ricos. Y bueno, espero que les haya gustado cómo preparé este pan sin horno en el sartén o muffin inglés. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.